Bienvenidos al podcast de Mi Vida es Luz. Mi nombre es Mafi de Grotewell y hoy vamos a estar hablando acerca del primer libro de Reyes. Pero antes de comenzar, si tú eres mamá, yo quiero felicitarte. Acabamos de pasar el Día de la Madre en Guatemala y quería animarte a seguir peleando la buena batalla por tus hijos y por tu familia. Yo sé que no es fácil ser mamá, pero estás construyendo un legado, estás construyendo algo mucho más grande de lo que ves hoy en día. Y quería contarte algo. Cuando Selah, mi hija mayor, nació, yo me recuerdo que estábamos en un tiempo muy activo con mi esposo, estábamos sirviendo constantemente y cuando ella nació yo resentí muchísimo que ya no tenía el tiempo para dedicárselo al ministerio como se lo estaba dedicando antes. Yo me recuerdo que me frustraba cuando alguien me buscaba, cuando alguien quería hablar conmigo y yo no podía ofrecerles un espacio, no podía encontrar el tiempo para compartir con ellos. Y por un tiempo fue una carga muy pesada en mi corazón y por un tiempo renegué mucho acerca de la maternidad por esto, hasta que un día entendí y pude ver cómo el Señor había confiado en mí para darme a esta niñita, para dejarme cuidarla, para dejarme guiarla, amarla, discipularla, para tratarla de la misma forma en que Cristo un día trató a sus discípulos, que los cuidó, que los guió y sobre todo los discipuló. Así que ese día, ver mi maternidad de esta forma cambió por completo mi vida y quiero invitarte a que tú puedas verlo de la misma forma, que tú puedas ver cómo estos hijos que el Señor te ha dado no son tuyos, son suyos en primer lugar y cómo tienes este privilegio de guiarlos a conocer más acerca de Él. Una amiga muy cercana hace poco me decía que en el Señor siempre hay tiempo y es porque yo me estaba afanando por las cosas que yo sentía que debía de estar haciendo en este tiempo, por cosas que yo sentía que si no las hacía ahora no las iba a poder hacer después. Y de verdad, esta frase en el Señor siempre hay tiempo fue un bálsamo para mi corazón, porque yo pude sentir, pude ver de verdad cómo en el Señor puedo encontrar el tiempo para hacer estas cosas que sé que Él me ha llamado a hacer. Amiga, mamá, te mando un fuertísimo abrazo. Sé fuerte y sé valiente porque estás peleando la buena batalla. Y te decía que hoy vamos a estar hablando acerca del libro, el primer libro de los Reyes. Y para ponerte un poco en contexto, para contarte un poco de historia, porque a mí me encanta saber un poco más de los libros de la Biblia, porque a mí me encanta estudiarlos un poco más a profundidad. En el hebreo no habían 4 libros como los conocemos hoy, el primer libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, el primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes. Todo era un solo libro que se conocía como los reinos. Bueno, de hecho, eran 2 libros que se conocían como los reinos. Y más adelante, cuando se hizo la traducción al griego, se dividió en 4, que son primera y segunda de Samuel y primera y segunda de Reyes. Pero el autor o los traductores originalmente lo habían visto como una sola historia que estaba dividida en 4 secciones. Y es muy importante que conforme nosotros vamos leyendo y vamos avanzando en la Biblia, podamos ir como haciendo esas conexiones, podamos ir hilando esas historias que estamos leyendo, para que nosotros podamos tener una idea general de lo que estamos leyendo en la Biblia y no solo tomemos historias y saquemos versículos de contexto. Hasta ahora hemos visto como en Génesis, Éxodo, Levítico y Números son como un mismo libro, es decir, un libro que está dividido en varias secciones. Y aquí estas historias nos están hablando del tiempo en el que el pueblo de Israel estaban fuera de la tierra prometida. Es todo este camino desde la creación, la promesa que Dios le hace a Abraham y cómo van ellos avanzando hacia esa tierra prometida. Luego tenemos el libro de Deuteronomio, que funciona como un puente que conecta estos 2 periodos o estos 2 tiempos importantes que son cuando ellos están fuera de la tierra prometida, su conquista y su entrada a la tierra prometida. Deuteronomio es este puente que nos lleva al libro de Josué. Y luego en el libro de Josué podemos encontrar cómo los israelitas conquistan la tierra y comenzamos con una nueva sección donde encontramos a Josué y todos los libros que vimos desde Josué hasta estos 2 libros de Reyes, nos cuentan esta historia de cómo el pueblo de Israel se comportó o cómo fue su vida dentro de la tierra prometida.
El autor de este libro es desconocido. Algunos creen que fue el profeta Jeremías, otros dicen que fueron un grupo de profetas y que en realidad este libro es como una recopilación de lo que se encontró de varios profetas o varios escritos y juntos se hizo la historia de lo que conocemos hoy en día como los dos libros, primero y segundo libro de Reyes. Y para entrar en el tema de este libro, vimos en el libro de Samuel cómo el pueblo de Israel transiciona de estar liderado por jueces a volverse o convertirse en una monarquía. Y vemos cómo en cierta forma se comienza a establecer un orden donde había muchísimo desorden. Si tú te recuerdas, en el periodo de los jueces dice que cada quien hacía como bien le parecía en su corazón. Y entonces se vuelven un pueblo que no tiene ley, que no tiene forma, que no tiene orden. Y al entrar en esta monarquía y desde el tiempo de Samuel hasta el tiempo de David, comienzan a ordenarse, comienzan a estructurarse muchas cosas. Obviamente no era perfecto. El orden que se estableció tal vez no era el ideal. Nosotros que vemos la Biblia hoy en día y vemos hacia atrás, tal vez pensamos que habría muchas cosas que pudieron haber sido diferentes. Pero se empieza a establecer este orden y comenzamos a transicionar fuera de este periodo donde todos hacían lo que les parecía mejor. También vemos una promesa que Dios le hace a David en 1 Samuel 7:11. Dice, además el Señor declara que construirá una casa para ti, una dinastía de reyes. Y en el primer libro de Reyes vemos esa transición, esa primera transición del reinado de David y hacia su hijo Salomón. Y podemos hablar muchísimo acerca de Salomón. Vemos cómo él tiene un encuentro con el Señor, en el cual el Señor le pregunta qué es lo que él más quisiera. Y viene Salomón y le dice que lo que él más quisiera es sabiduría para gobernar al pueblo, porque sabe que la responsabilidad y el privilegio que tiene delante de él es una tarea grande, es una tarea difícil que requiere sabiduría. Y más adelante vemos cómo el Señor concedió la petición de Salomón y es conocido como el rey más sabio, uno de los hombres más sabios que ha vivido hasta el día de hoy. Vemos cómo personas viajaban de muchos lugares para conocer a Salomón, para poder hablar con él. También en el primer libro de Reyes vamos a encontrar la construcción del templo. Si nos recordamos en los libros de Samuel, David quería construir el templo para el Señor, pero el Señor le dice que no. Y más adelante es su hijo Salomón quien lleva a cabo esta tarea de construir el templo. Y podemos ver en el reinado de Salomón un tiempo de mucha paz, de mucha prosperidad. Y es muy interesante porque a pesar de todo lo que vivió, a pesar de todas sus experiencias, Salomón al final de su vida se desvía su corazón del Señor. Luego vemos cómo su hijo Roboam asciende al trono y él no solo no fue fiel al Señor, sino que hace pedazos el reino que recibió con mucha prosperidad y con mucha paz. Pide consejo donde no debía pedirlo, toma malas decisiones, se casa con mujeres extranjeras y eso también lo hizo su papá a pesar de toda la sabiduría que tenía. Abandona la adoración a Dios y permite que se practique la idolatría. Pero a pesar de todas sus fallas, a pesar de todo lo malo que él está haciendo, hay una promesa que sostiene su linaje y es la promesa que Dios le hizo a David. Y es impresionante para mí ver cómo Dios sostiene su promesa a pesar de todas las fallas, de todas las faltas, a pesar de la falta de carácter de Roboam, a pesar de las necedades que hizo. Y aquí vemos algo bien importante y es por un mal consejo, por no dejarse guiar por personas sabias, por personas adecuadas, el reino de Israel se divide en dos partes. En una parte están todas las tribus del norte y en la otra están las tribus del sur, que realmente las tribus del sur son solamente Judá y una parte de la tribu de Benjamín. Y es muy interesante esto de ver porque el linaje de David continúa durante muchísimas generaciones, en lo que a partir de este punto vamos a hablar como los reyes de Judá, porque los reyes de Israel son las otras 10 tribus. Y esta división se queda por muchísimo tiempo. De hecho, se da el exilio, pero no voy a hablar del exilio porque eso es lo que vamos a ver en el segundo libro de Reyes. Pero toda esta división
a mí lo que me deja ver es la fidelidad y la soberanía del Señor. Y me impresiona ver cómo mantiene esta promesa. Y en esta división del reino, y en este primer libro de Reyes, vemos cómo cada vez que Israel era gobernado por reyes malvados, Dios levantaba profetas que llevaban un mensaje de parte de Él. Uno de los personajes principales que vamos a encontrar en el primer libro de Reyes es Elías. Y Elías fue un profeta que vino en este tiempo a confrontar. Él tal vez no era el profeta favorito de muchos. Tal vez algunos, ay, viene Elías otra vez. Porque su labor, su trabajo fue confrontar y traer esas palabras a veces tal vez un poco duras de parte del Señor. Y a mí me encanta el profeta Elías porque él vive cosas impresionantes de la mano del Señor. Y en medio de todo lo que él vive, él siempre fue fiel. Y él tuvo batallas emocionales, como seguramente tú y yo también las experimentamos hoy en día. Pero él fue confrontado y fue consolado por el Señor en medio de sus propias batallas, en medio de sus propias aflicciones, en medio de sus propios sentimientos. Y el verdadero milagro que vemos en la vida de Elías era la relación tan íntima que él tenía con el Señor. Algo muy curioso es que en la Biblia nos relata en Mateo 17 que Elías apareció con Moisés durante la transfiguración de Jesús, y eso lo puedes encontrar ahí en la Biblia. No voy a entrar en detalles de eso, tal vez cuando leamos el libro de Mateo, pero me llama mucho la atención y me parece un dato súper curioso acerca de Elías. Pero volviendo al primer libro de Reyes, el propósito de este libro es mostrarnos la diferencia entre la vida de aquellos que viven para Dios y aquellos que se niegan a obedecer y que se niegan a seguir la voz del Señor. Y esto lo vemos a través de la vida de cada uno de estos reyes de Israel y de Judá. Y este libro para mí también nos da evidencia de cómo fue que este pueblo elegido por Dios, apartado por el Señor, termina en el exilio. Y algo muy importante que tenemos que ver en estos dos libros, primero, el primer y segundo libro de Reyes, es cómo Dios no los abandonó. Es como Dios no decidió un día dejarlos abandonados y dejar que otros pueblos los conquistaran. De hecho, si regresamos a Deuteronomio y vemos todas las bendiciones que vienen de seguir al Señor y también vemos todas las maldiciones que vienen de seguir al Señor, vemos cómo ellos eran conscientes o debían de haber sido conscientes de lo que el Señor les había mandado, de lo que el Señor les había dicho, y de cuáles eran las consecuencias que iba a traer para ellos la desobediencia. Y también vemos cómo el Señor mandaba profetas, cómo el Señor mandaba personas a llamar la atención del pueblo, y aún así ellos no quisieron escuchar. A veces estos libros nos pueden hacer sentir como, Dios, ¿qué onda? ¿Y por qué los sacaste? ¿Por qué hiciste todos estos milagros? ¿Por qué los trajiste hasta aquí? ¿Los ayudaste a conquistar esta tierra prometida si los ibas a dejar abandonados? Pero cuando vemos estos libros podemos ver que no fue así, que el Señor les dio muchas oportunidades para arrepentirse, pero eso lo vamos a hablar en el segundo libro de Reyes. Así que entramos más a profundidad acerca de los temas del exilio, acerca de estas oportunidades de redención que tuvieron y de estos reinos divididos la próxima semana, en el próximo episodio, cuando hablemos del segundo libro de los Reyes. Pero quiero invitarte a que podamos orar juntos. Padre, ayúdanos a vivir en fidelidad a ti. Ayúdanos a poder vivir para ti, a ponerte como el centro de nuestra vida, a tomar decisiones contigo, Señor. Ayúdanos a ser como Salomón, que buscaba tu guía, tu consejo y tu sabiduría sobre todas las cosas, Padre. Hoy queremos orar como dice Primera de Reyes capítulo 3. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Señor, sin importar nuestro contexto, sin importar cuál sea nuestra área de influencia hoy en día, ayúdanos a que las personas alrededor de nosotros te conozcan a ti. Ayúdanos a permanecer firmes y fieles, a no cansarnos de hacer el bien, a no cansarnos de seguirte, a no cansarnos de obedecerte. En el nombre de Jesús, amén. Y me gusta mucho cómo comenzaba felicitando a las mamás por el Día de la Madre que acabamos de celebrar.
De verdad qué rico haber compartido este tiempo, qué rico el seguir estudiando acerca de la Biblia, lo que dice y poder ver a través de la vida de cada uno de estos reyes qué podemos aprender nosotros para nuestro día a día. Y comenzaba con esta celebración, con este mensaje como para felicitar a las mamás, pero tomando ese mensaje, cuando estaba haciendo esta oración, yo pensaba tal vez hoy en día vemos que nuestra área de influencia tal vez solo son nuestros hijos. Pero ¿qué tal si el Señor nos ha llamado a discipularlos? ¿Qué tal si los vemos con los ojos que Jesús vio a sus discípulos? Tal vez Él no los vio pequeños como nosotros podemos ver a nuestros hijos, pero tal vez eran considerados como insignificantes en ese tiempo porque no tenían una preparación o porque no tenían un conocimiento acerca de las escrituras o no, qué sé yo. Pero bueno, si este episodio ha sido de bendición para tu vida, te invito a que puedas compartirlo con más personas para que más personas puedan escucharlo. Y solo quería contarte que en el blog mividasluz.com tengo un estudio acerca de los reyes de Israel. Si tú quisieras profundizar un poco más, está bastante más profundo en el rey Saúl, David y luego en esta división que se dio entre Roboam y Jeroboam, las tribus del norte y las tribus del sur. Si tú quisieras leer más acerca de ello, también hablo un poco más acerca del resto de los reyes, tal vez no tan a profundidad como estos primeros 4 reyes, pero el recurso está disponible en mividasluz.com completamente gratuito para que tú puedas seguir con tu crecimiento y nos vemos en el próximo episodio.